En God of War hay variedad de criaturas mitológicas. Sin embargo, como vimos en la primera parte de esta serie, muchas de estas tienen diseños e historias completamente diferentes a sus contrapartes mitológicas. Pero todavía quedan muchos de estos monstruos por analizar, por lo que en este video vamos a seguir recorriendo a esas criaturas, comparando su versión en el juego con los relatos originales de la mitología griega. Las sirenas aparecen en God of War 1 por primera vez en el desierto de las almas perdidas, donde Kratos debe capturar y eliminar a varias de ellas para poder avanzar. Luego vuelven a aparecer en secciones más adelante, pero a lo largo de la saga aparecen variantes de estas, como las sirenas viudas de God of War 2, las sirenas seductoras de God of War 3 o las sibilas sirenas de God of War Ascension. También hay una en God of War Ragnarok, pero esta es más de lo mismo. Cabe aclarar que las sibilas sirenas son presentadas como antiguos oráculos de Delfos, que después de su muerte fueron transformadas en estas criaturas. Y se debe decir que en la mitología nada tenían que ver las sirenas con Delfos ni los oráculos. En cuanto a su diseño, las sirenas del juego no cambian demasiado entre entregas, reciben distintos nombres, como ya mencionamos, pero en esencia se mantienen similares. Mujeres de apariencia atractiva, aunque con grandes mandíbulas y la capacidad de aturdir a sus enemigos mediante gritos o cantos. Sin embargo, su representación en la mitología griega era bastante diferente a lo que conocemos hoy en día, y también a la del propio juego. Las sirenas eran descritas como criaturas híbridas, con cabeza de mujer, torso femenino, pero con alas y patas de ave. Su rasgo más característico era su canto, capaz de hechizar a los marineros y llevarlos hasta la muerte. En cuanto al origen de estas criaturas, que varía según las fuentes, en muchas versiones se las considera hijas del dios fluvial Aquelo, aunque solo cambian quiénes son sus madres, ya que a veces las hacen hijas de alguna de las musas y otras veces por medio de la mortal Estérope. Pero también hay versiones donde son hijas del dios marino primordial Forcis. Pero la aparición más famosa de las sirenas se encuentra en la Odisea, donde el héroe Odiseo, advertido por Circe, logra resistir a su canto atándose al mástil de su barco, mientras su tripulación se protege los oídos con cera para no sucumbir ante ellas. No obstante, el número de las sirenas es un poco complicado, ya que hay diversas opiniones. En la Odisea simplemente se las menciona en plural, mientras que autores como Hesíodo hablan de 3, otros hablan de 2 e incluso se les asigna diversos nombres. Otros, incluso, como el pseudo Apolodoro, no solo menciona que son 3, sino que les dan funciones diferentes, donde una cantaba, otra tocaba la lira y otra la flauta, combinando sus habilidades para atraer a sus víctimas. En definitiva, la diferencia entre las sirenas mitológicas y las de God of War es notable. Es posible que los desarrolladores del juego hayan optado por una representación más cercana a la imagen moderna, aunque alejándose de su carácter acuático. Por otro lado, se puede pensar que se evitó hacerlas como en su versión mitológica, ya sea por el parecido que tienen con las arpías, pero también puede tratarse simplemente de una decisión estética. Ya que mencionamos a las arpías, estos son uno de los enemigos más recurrentes en la saga de God of War, e incluso son uno de los enemigos que más se acerca a las descripciones mitológicas antiguas, aunque con algunas leves diferencias. A lo largo de la saga aparecen con algunas variantes en su diseño, siendo estas especies diferentes entre sí, como algunas con habilidades de fuego o hielo, pero en general conservan su esencia clásica. Las arpías tuvieron un rol importante en la historia de God of War, ya que como sirvientas de Ares, son las responsables de llevarle a Kratos las espadas del caos. En el juego las arpías son representadas como criaturas aladas con rasgos femeninos, algo que coincide bastante con su descripción tradicional. Sin embargo, en el primer juego tienen una apariencia un poco más híbrida entre mujer y murciélago, así como también en otras entregas tienen algunas variaciones con ciertos poderes elementales. Pero en la mitología griega estas eran concebidas como seres híbridos de cuerpo de ave con rostro de mujer, asociadas muchas veces a lo repulsivo. Aunque también en el arte se las puede ver representadas como mujeres aladas, algo que puede diferir bastante con los relatos convencionales. En cuanto a su origen, y uno de los relatos más conocidos es el de Hesíodo, quien en la Teogonía menciona que eran hijas de Taumante, uno de los hijos de Gaia y Ponto, como también hijas de la ninfa Electra, haciendo a las arpías hermanas de la diosa Iris. Asimismo, las arpías aparecen en distintos mitos, generalmente vinculados al castigo y la desgracia. Un ejemplo claro se encuentra en las Argonáuticas, donde el adivino Fineo es castigado por los dioses. Las arpías lo atormentaban arrebatándole la comida y dejándole un hedor insoportable que hacía imposible acercarse a él. También tienen un papel en la Eneida de Virgilio, donde Eneas se encuentra con ellas en las islas de Estrófades. Ahí las arpías irrumpen repetidamente en los banquetes de los troyanos, hasta que una de ellas, Seleno, lanza una maldición a los troyanos diciendo que acabarían hambrientos. En general las arpías no tienen un desarrollo tan amplio como otras criaturas dentro de la mitología, pero su función por lo general es actuar como instrumento de castigo divino o como seres que causan males. En ese sentido, su representación de God of War resulta bastante fiel, manteniendo su carácter agresivo y violento.
Los centauros en God of War no aparecen con demasiada frecuencia, a diferencia de otras criaturas. Su presencia es más limitada dentro del juego, aunque en la mitología griega eran mucho más numerosos. La apariencia de estos en el juego no se aleja demasiado del mito, ya que los centauros son representados como seres híbridos, mitad hombre y mitad caballo, lo que es demasiado imposible mal representarlos o reinterpretarlos de otra manera. Pero si hay que marcar una excepción sería en el primer juego de God of War, donde el rostro de estos se parece mucho más al de Baraka de Mortal Kombat. Pero en las otras entregas los centauros recibieron un rediseño que se puede ver mucho más estilizado y acorde a la representación de los propios griegos. Ahora bien, en la mitología su origen es particular, se los consideraba descendientes de Centauro, hijo de Ixion y Nefele. Este habría engendrado a estos seres al unirse con varias yeguas, de ahí su naturaleza híbrida. Sin embargo, no todos los centauros tenían el mismo origen, además, mientras muchos eran descritos como salvajes y violentos, otros destacaban por su carácter sabio y civilizado. Entre los más conocidos se encuentra Quirón, maestro de héroes y figura completamente distinta al resto, siendo este hijo de Crono y de la Oceánide Fílira. También se encuentra el hijo del dios Sileno, Folo, quien fue amigo de Heracles. Y por otro lado también está Neso, protagonista en el intento de rapto de Deianira, como también el responsable de darle a esta el veneno al cual Heracles moriría. A su vez en la saga nórdica, el propio Kratos menciona que no todos los centauros eran bestias descontroladas y agresivas, sino que estos habitaban en el monte Pelión y eran reconocidos por su vínculo con la poesía y la viticultura. Sin embargo, cuando los lapitas ocuparon sus territorios, estos habían tomado las armas, y luego empezaron a ser reclutados por toda Grecia por sus habilidades en combate. Esto coincide, en parte, con la tradición mitológica, donde se los vinculaba con las regiones como las montañas de Pelión en Tesalia, y también con el conflicto de los lapitas. Es justamente este mito uno de los más importantes relacionados con los centauros. En este mito los centauros asisten a la boda de Pirito, rey de los lapitas y amigo de Teseo, quien además, Pirito, era pariente de los centauros. Durante el banquete los centauros, embriagados, intentaron raptar a las mujeres, lo que desató un violento enfrentamiento conocido como la Kentauromaquia, en el que los lapitas, con ayuda de Teseo, lograron imponerse sobre estos. Otro episodio relevante es el enfrentamiento entre Heracles y los centauros. Mientras el héroe buscaba el jabalí de Erimanto, fue recibido por Folo, por lo que mientras estos comían y bebían, el olor del vino atrajo a otros centauros, lo que derivó en un conflicto entre el héroe y estos seres. Heracles los enfrentó con flechas envenenadas con la sangre de la hidra, pero entre el enfrentamiento hirió accidentalmente a Quirón, quien, a pesar de su inmortalidad, quedó condenado al sufrimiento. Por su parte, Folo murió de forma accidental al manipular una de estas flechas, la cual se le resbaló de sus manos y se le clavó en la pierna. En definitiva, la representación visual de los centauros en God of War es bastante acertada. La mitología suele representarlos como seres incivilizados, aunque algunos de estos destacan justamente por lo contrario, como Folo y Quirón. Además, en God of War Ragnarok por primera vez se puede ver una centauride, aunque estas, como seres mitológicos, son algo muy posterior, ya que no aparecen ni en relatos ni arte arcaico, más bien son algo más de la época helenística. Por último, hay que hablar de la Quimera. Esta es una criatura compuesta por varias partes. Posee cabeza de león, otra de cabra y una cola en forma de serpiente. Dentro de la saga, esta aparece por primera vez cuando Kratos intenta derribar a Helios. Por otro lado, también aparece en God of War Ascension en la Torre de Delfos, aunque esta versión presenta habilidades vinculadas al hielo. En cuanto a su representación, no hay grandes diferencias con respecto a la mitología. Su diseño en el juego es bastante fiel, se trata de un ser híbrido con cabeza de león, una segunda cabeza de cabra y una cola que puede representarse tanto como serpiente o dragón. Además, en los mitos también se le atribuye la capacidad de escupir fuego. La criatura en sí está bastante bien representada, con algunas pequeñas diferencias más bien estéticas, como el hecho en que el God of War pueda erguirse sobre sus patas traseras o posea garras más desarrolladas. La excepción más clara está en su versión de God of War Ascension, donde se le otorgan poderes de hielo, algo muy diferente a la tradición. Pero más allá de todo eso, solo son aspectos mínimos. En cuanto a su origen, la Quimera suele ser considerada hija de Tifón y la Hidra de Lerna, aunque algunas versiones la vinculan con otras criaturas como la Equidna. Su mito más conocido es el de Belerofonte, quien logró derrotarla montando al caballo alado Pegaso, poniendo fin a la amenaza que representaba esta criatura. Así como se pudo ver, no todas las criaturas de la saga God of War suelen ser diferentes a sus versiones mitológicas. Es cierto que muchas de estas tienen algunos cambios significativos, o mínimos, pero en su esencia se mantienen igual. Por lo que si te gustaría ver una parte 3, comenta qué otra criatura de la saga de God of War crees que debería estar en el próximo video.